Ya les había advertido en un video que no es bueno pausar nuestras películas favoritas si no quieren terminar llorando, pero de la risa. Y al parecer Turning Red no se escapa de esto. Al igual que como lo vimos en Encanto, esta película tiene muchas escenas que no nos esperamos verlas al pausarle. A simple vista pareciera que está muy bien hechecita, pero ya veremos que no. A través de la película de Turning Red vimos que todos los chicos, incluyendo los grandes, son muy exagerados en cuanto a sus expresiones. Pero con quienes más se volvían todos orgasmeados era con Fort Town. Era obvio que teníamos que buscar varios sucesos extraños en el legendario concierto del Sky Dome. Todos definitivamente se ven súper felices y contentos de tener a sus ídolos enfrente. Pero unos se pasaron de felices, si saben a lo que me refiero. En esta primera escena podemos ver varias cosas bastante perturbantes. Primero vemos a Miriam, quien pierde el control y no tiene con quién desquitarse, más que con el pobrecito de Tyler. Y miren cómo comienza a sacudirlo como si estuviera siendo poseído por el demonio. Pero no pierdan de vista ningún rostro. Miren la cara de Abby. Sin duda es la que se lleva el premio al mejor viaje astral del concierto de Fort Town. Así que amigos, yo los reto a que encuentren más caras graciosas en esta parte de la película. La mejor cara graciosa se lleva una copia firmada de 50 sombras de Devon. En Turning Red pudimos ver la emoción que siente este grupo de niñas por sus ídolos de Fort Town. Y las entiendo, porque yo también pasé por eso. Pero lo que sin duda se me hace difícil de comprender es la cara que pone Miriam en esta escena. Tan pronto como empieza a bailar para manipular a su amiga May, ella da una vuelta y... ¿Pero qué le pasó? Creo que le dio el calambre a media vuelta. Pero esperen, a Miriam casi se le salen los ojos, pero a la pobre May sí que le sacaron el aire. ¡Solo vean! O una de dos, ¿se estaba aguantando una caca y por eso se quería ir rápido? ¿O le metió un ganchazo el espíritu de Turning Red? Y hablando de posesiones, creo que los demonios ya les traían ganas a estas niñas, porque miren qué ojos ponen cuando les bailan los billetes en sus caras. Todo por la avaricia. Después de ver esos ojos, yo no me sentiría muy seguro que digamos, dándole un abrazo a la May. Hasta parece que en cualquier momento van a empezar a hablar en latín. Pero bueno, no fue el único al que le pasaron cosas raras, ya que amigos, este es el punto en el que nos ponemos a dudar si en Turning Red hay fantasmas y espíritus. Pero no hay de qué espantarse. Estos fantasmas son unos bromistas que van a hacer que nos muramos de la risa. Y todo comienza con Abby, quien si ya recordamos, le gusta andar viajando por el cosmos y dentro de otros universos de Pixar. Ella se encuentra toda feliz y emocionada por querer abrazar al panda de May. Pero... ¡oh my God! Fue tanta su emoción que hasta parece que se quiso transportar a otra dimensión ¡otra vez! ¡Santo viajezote que se aventó Abby! O tal vez, ¿un espíritu chocarrero quiso poseerla? Ya ni sé amigos, mejor pasemos con el siguiente punto. Pero vaya que la mala suerte parece que es la sombra de May. Ni su panda rojo se salva de recibir trancazos. En esta siguiente escena, May va tranquila y relajada, sin pensar que Misaki convertida en el emo de Turning Red haría que casi se disloque el cuello. Solo miren esa pose. Ni los que practican yoga les sale tan bien esa postura. Entonces con esto nos queda claro que May no solo sabe bailar twerking, sino que una de sus habilidades ocultas es practicar yoga. Por eso le sale tan bien la pose de la cobra. Uff. Pero para que terminemos con la borracha de May, creo que no solo le hace a las chelitas, amigos. Vean esta escena y díganme, ¿qué creen que le está pasando a May? O tal vez se tomó una bien fría y está eruptando. ¿Y qué creían? ¿Que el papá de May se iba a salvar de estar en este video?
Pues no, mis cielas. Aquí podemos ver claramente cómo Ming no le dejó saborear su desayuno al pobre señor. Él solo quería comer algo delicioso antes de estar soportando a la vieja chiflada con la que vive, como la que dice que soy borracho. Mei es el personaje principal de esta película, y solo por ese motivo las desgracias la persiguen alrededor de todo Turning Red. Desde el comienzo de la película podemos darnos cuenta de esto. Aún ni siquiera termina de aparecer el título de Turning Red cuando vemos que Mei ya está bien borracha en el suelo. ¿Ven? Y en esta escena otra vez vemos como un ladrón invisible trata de robarle su mochila. De seguro es el espíritu de hace rato, que no quedó conforme con sacarle el aire a Mei. Ya no se puede confiar en nadie, ni siquiera en el aire. A ver, amigos, yo no me quiero tomar en serio los sucesos paranormales, pero es que, díganme, ¿qué otra explicación me dan para estas escenas? Pareciera que los espíritus andan repartiendo guamazos. Primero a la pobre de Abby, pareciera como que le meten un buen cachetadón. Sí, ya sé que tiene unas mejillas que invitan a que lo hagas, pero tampoco es para tanto. O en esta siguiente escena, Mei bien feliz poniendo en claro que es la jefa en pañales y hablando de business en Turning Red, cuando de repente, de la nada parece que le meten un coscorrón, hasta le tumbaron la mollera. Ya que mejor se hagan una limpia con epazote y cilantro. Cada like, un epazote y un cilantro. Gracias. Aparte de esto, hay otras cosas que simplemente no logro entender al poner pausa en ciertas escenas, como en este caso. Vemos al neni Tyler, a quien ya le sacaron el chamuco, con su peinado cool, queriendo hacerse el chistoso en la clase de deportes, clásico de Tyler. Pero la risa no le dura para siempre. Bien decía la abuelita de Misaki. El que se ríe como bruja, el pelo se le chamusca. ¿Y cómo no va a quedar traumado el pobrecito después de que casi se le incendia la cabeza? Solo miren qué cara pone el pobre. Hasta se ha de haber zurrado para adentro. Pero oigan, hay que ser caritativos. Cada like que den será un bolillo para el susto de Tyler. Ahora pasemos a la siguiente escena. Tal vez Tyler sea el burloncito del salón, pero eso no lo salva de recibir empujones. Hasta en realidad pienso que él es el bulleado del salón. Chequen cómo este güerito de cabellera larga lo empuja como si fuera un trapo. Al pobre hasta parece que se le salió el alma. Pero no fue la única vez que casi dejan sin alma a Tyler. La siguiente escena lo comprueba todo. Mei es un panda gordito y esponjoso. ¡Pero santo cielo! ¿Cómo se le ocurre aparecer así de repente? Estoy seguro que a más de uno de nosotros nos hubiera sacado un pedote del susto. Tal y como le pasó a Tyler. Solo miren su cara. Peor que si hubiera visto a la Llorona. Pero ya estuvo bueno con Tyler. Dejémoslo en paz y continuamos con el siguiente. A más de uno de nosotros alguna vez nos ha pasado que se nos mueve el suelo. Es algo muy normal, ¿verdad? Este es un borracho. Tan normal que hasta Mei Lin le sucedió. Pero al parecer a ella no solo se le movió el suelo, sino más bien a toda la tierra. Ya ven, son unos borrachos. Y si no me creen, vean esta siguiente escena. Todo parece normal. La mamá de Mei sale antes que ella, cuando de repente... ¡Pobre Mei! Yo no creo que sea una borracha. Pero bueno, ya no tomes, Mei, no es bueno. ¿Pero qué me dicen de esta escena del panda de Mei? Cuando ella está huyendo de la escuela y de su mamá psicópata, nos encontramos con un error algo gracioso que dejó Pixar. De repente, ella salta y tan pronto como está a punto de aterrizar, parece que casi se estrella la cabezota en el suelo. Aquí ni las manos iba a poder meter. ¿En qué estaba pensando Mei? ¿Que iba a caer en un colchoncito? ¿O acaso estaba pensando en 50 sombras de Devon? Por suerte y por obra del Espíritu Santo, que al fin hizo presencia en esta película, Mei se salvó y no se quedó sin dientes. ¿O sí? Pero en la que veremos a continuación, Mei quiso barrer el suelo con la cara. ¿Qué no le dijeron que para eso existen las escobas? ¿O qué pasó? Yo me acuerdo que sí barrió el templo. Entonces, ¿qué, Mei? ¿Acaso sí querías tener la cara en el suelo? Sí que le salió muy mal ese aterrizaje.
Esta escena que les voy a mostrar a continuación es una de las que más recuerdo. También tiene que ver con Mei, y por si se lo preguntan, no tiene que ver con otro golpe o caída. Tiene que ver más bien con que Mei quiso correr como Naruto. ¡Uf! Agarró tanto vuelo para despegar que hasta levantó estas cosas de sus costados. Mei, ¿desde cuándo eres una Saiyajin? Pero díganme, amigos, ¿ustedes qué otras cosas graciosas encontraron en Turning Red? Díganmelo en los comentarios. Y síganme en Instagram y TikTok para que no los persigan los espíritus de Turning Red. ¡Ah!